todo se va a concentrar probablemente el miércoles por la tradición de preparar lo que va a ser Caruguazú. La última cena, pues nosotros representamos acá, es el jueves a la tarde, a la siesta o ya a la noche. Y es allí donde se prepara el cipá, la sopa, el cipá guazú, y entran dos tipos de carne, ¿verdad? El cerdo, que ya inclusive es preparado, pobrecito, ¿verdad? Para dar la vida en estos días. Sí. Y por el otro lado unas cuantas gallinas, que eso pueden echar al horno, o sea, son preparados. Y allí se va a armar el gran Caruguazú, que a eso le vamos a agregar solamente el mandigó y le vamos a agregar el oyetín en todo caso. Y bueno, y allí va a estar reunida la gente. Esa es una imagen, hasta diría sagrada, que hay todavía en el Paraguay, donde ese alimento se desarrolla en todo un proceso, pero en familia. Llegan a partir de los más chiquitos, los más grandes. Los varones van a hacer el fuego en el tatacuán, el yepeá van a traer la leña. Pero todo el mundo, es como que hay una especie de algarabía especial, ¿verdad? Sí, otra cosa es. Y claro, y ya está prohibido enojarse, prohibido gritar, todo. Porque Correr, si no, claro. Más aún cuando estemos el jueves y obviamente el Viernes Santo.